en el libro del profeta Miqueas, capítulo 2. Miqueas, capítulo 2, verso 1 al 5. Y después vamos a ver el capítulo 3, versos 5 al 7. Pero veamos ahora Miqueas, capítulo 2, verso 1 al 5. Y dice la Escritura: a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos, se apropian de ellos, de casas, y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor: ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos, porque ha llegado la hora de su desgracia. En aquel día se les hará burla y se les cantará este lamento: estamos perdidos. Se están repartiendo los campos de mi pueblo, cómo me los arrebatan, porque nuestra tierra se la reparten los traidores. Por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Y en el capítulo 3, en el verso 5 hasta el verso 7, dice la Escritura: esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuestas. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Esta semana pasada, en nuestro estudio de los martes, nos hemos aventurado a trabajar un poco con el libro del profeta Miqueas. Este es un libro de una pertinencia para el presente extraordinaria. Y es un libro de una relevancia. Y desde luego me parece que sería bueno que usted saque un ratito para mirarlo. Miqueas nos hace entender dentro de su libro algunas cosas muy interesantes para la reflexión del día de hoy. De hecho, en el programa de la semana yo escogí una expresión de Miqueas con la intención de demostrarle cuán relevante es el libro del profeta Miqueas para este tiempo, sobre todo en la expresión que escogí cuando dice que a los niños los han despojado del honor que Dios les dio. Es un libro de mucha pertinencia. El nombre Miqueas significa ¿quién es como Yahvé? Miqueas fue un profeta del siglo VIII antes de Cristo, del 750 antes de Cristo, y fue un profeta oriundo de Moreset Gad, una ciudad filistea que cuando usted ve el mapa actual de la franja de Gaza, obviamente aún
podrá mirar que en esa región de la Franja de Gaza era donde estaba esta ciudad o este villorio filisteo. Fue conocido Miqueas y fue interpretado Miqueas como el profeta de los agricultores. Y la razón por la que se le denomina profeta de los agricultores es porque toda su profecía, todos sus oráculos proféticos están enfocados y orientados en una defensa hacia los pobres y hacia los oprimidos. Porque desde luego, en aquel tiempo, en Israel, los ricos estaban esclavizando a los campesinos. Y los esclavizaban en la medida en que los embrollaban. Por eso dije que Miqueas es un profeta tan pertinente para hoy. Porque mientras más la gente se embrolla, más esclavo es de los que lo embrollan. Así que su tarjeta de crédito no es una bendición, es el riesgo de un esclavizador que está buscando las maneras de esclavizarlo. Las promociones en el campo de las técnicas de mercadeo no es un favor que le están haciendo, es la forma y manera como lo pueden enganchar. Como me decía una persona hace unos meses atrás, estando yo en Estados Unidos, me decía, el sueño americano es hazte de un carro, hazte de una casa y hazte de unos muebles. Y después te tienen 30 años embrollado y no te dejan salir del atolladero. Pues Miqueas ha descubierto que los ricos de su tiempo, han comenzado a prestarle a los pobres, más allá de sus capacidades económicas. Y finalmente, cuando ellos evidencian su incapacidad de pago, entonces los ricos se tiran sobre los hijos de los pobres y los piden como prebendas, como pagos para la esclavitud. Miqueas los confronta duramente. De hecho, en el versículo 2 y versículo 3 del capítulo 3 de Miqueas, él dice, ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de sus huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Note bien lo duro que es en su planteamiento, porque esa es la visión que él tiene de los opresores de su tiempo, de aquellos que llana y sencillamente esclavizan al pueblo. Por lo tanto, Miqueas es un profeta odiado, no bien querido, pero respetado. Porque desde luego su postura de confrontación hacia los hombres que están en posiciones de eminencia, ante los hombres que están en posturas de gobierno, la tarea de él como profeta es encararlos con el propósito y la voluntad de Dios versus lo que están haciendo y realizando en contra de ese propósito. Uno de los reyes de su tiempo, llamado Ezequías, obviamente veía en este profeta un individuo que era un dolor de cabeza para la nación, pero cuando hablaba de él, lo trataba con mucho respeto. ¿En qué tiempo es que Miqueas profetiza? Miqueas profetiza en el tiempo donde la opulencia, el falso sentido de prosperidad, vuelvo de nuevo a decir, ¿por qué es tan relevante y por qué es tan pertinente? Porque la prosperidad, lo primero que genera es un falso sentido. De hecho, la prosperidad no le hace
no le hace razón al individuo para indicarle que el ser humano, cuando cree poseerlo todo, a fin de cuentas es esclavo de lo que posee. Es un falso sentido. Pues Israel estaba en su tiempo de opulencia, Israel estaba en su tiempo de desarrollo, Israel estaba en su tiempo donde todo estaba perfectamente bien. Pero ya él veía que Samaria, es decir, el reino del norte, iba a ser víctima de un cautiverio. Y ya veía que Judá, es decir, el reino del sur, iba a ser víctima de un doloroso y angustioso cautiverio. Él veía lo que los demás no veían. Él se anticipaba a lo que los demás obviamente pasaban por alto. La importancia de mirar hacia el futuro, la importancia de mirar y de entender las consecuencias que pueden suceder como resultado de las decisiones que tomamos en el presente. La ley de causa y efecto. Lo que yo decida hoy, lo que yo determine hoy, lo que yo planifique hoy, las decisiones que yo tome en mi casa, las decisiones que yo tome en mi hogar, las decisiones que yo tome con mi matrimonio, las decisiones que yo tome con mis hijos, las decisiones que yo tome en mi trabajo. ¿Qué efectos pueden producir en el futuro? Un profeta como Miqueas, que no estaba mirando los libros de economía del país. Un profeta como Miqueas, que probablemente los economistas de su tiempo le sacaban el calzo, porque a fin de cuentas, ¿quién quiere andar con un individuo que siempre está haciendo señalamientos y confrontando? Un profeta que no tenía la facultad y la capacidad de sentarse con los dignatarios del rey para escuchar de ellos cómo era que iba la economía del país. Pero ese profeta miraba hacia el futuro y decía: señores, ustedes no se están dando cuenta, pero por acá, por el este, está un pueblo levantándose con pasión, se llaman los asirios, y por este otro lado están los babilonios, están levantándose también con una mentalidad imperial. Y mientras tanto, estos dos pueblos se están levantando con mentalidades imperiales. ¿Qué están haciendo ustedes como pueblo? ¿Qué están haciendo ustedes como nación? Pues llana y sencillamente, él dice: ustedes como pueblo y como nación están pasando por alto lo que es vital y lo que es importante en medio de una nación. Están pasando por alto los niños. Me encanta esa expresión. Le quitan la dignidad a los niños. Ustedes le están pasando por encima a los niños. No están reconociendo que el modelaje del presente a la larga causará efectos que en el futuro. Ustedes, les dice Miqueas al pueblo, ustedes son responsables porque lo que le modelen al niño hoy es lo que probablemente doble o triplemente el niño hará mañana. Ustedes son responsables porque ya necesariamente están poniendo una carga sobre el pueblo innecesaria, abusiva, de tal manera que agobian angustiosa y dolorosamente al pueblo.